Les animo a que tomen su lugar. Y me gustaría que abrieran su Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Esta ya es la penúltima semana que me van a ver aquí predicar ¿cómo se llama? El Sermón del Monte. Algunos dicen, ay, hasta que por fin. Créanme que otras iglesias han durado un año o más de un año explorando esta parte del mensaje de Jesús. Así que en esos términos quizás a algunos les ha ido bien. Así que vayamos ahí a Mateo capítulo 7 versículo 13 en adelante. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos ustedes los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Jesús está llegando casi a la conclusión del sermón. Y a mí me parece que Jesús está tratándonos de enfocar en lo más esencial, en lo que debiéramos asegurarnos, porque Él acaba de declarar todo lo que es el carácter de un hijo, de una hija de Dios. Desde el principio que empezamos con las bienaventuranzas y todo lo que está hacia adelante, Jesús está definiendo cómo es la vida de un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Y yo creo que muchos se están emocionando de lo que está diciendo Jesús. Pero de pronto viene esta palabra tan intensa, tan radical, que hace temblar a cualquiera que no está firme en Jesús. Y de eso se trata. Jesús a lo largo de esta porción nos deja ver que hay por lo menos 3 tipos de personas que se dicen ser cristianas: simpatizantes, seguidores y discípulos. Todos se parecen, pero no todos son lo que debería de ser. Así que el primer punto en el cual habla Jesús, bueno, antes de esto, Jesús está hablando de dualidades, una puerta ancha y una puerta estrecha, un camino ancho, un camino estrecho. Los muchos, los pocos, los falsos y los genuinos. En primer lugar, veamos esto. Nos exhorta y exhorta a cualquiera que escucha su palabra a que entremos por la puerta
estrecha, por la puerta angosta, y que caminemos en el camino angosto. Hablemos rápidamente de la puerta porque es importante. Y estamos hablando de entrar, Jesús mejor dicho, está hablando de entrar, y es obviamente que cada uno pueda entrar por la puerta correcta para recibir la gracia que Dios tiene acerca de la salvación. Y está declarado en la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que la puerta es Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él, ¿correcto? Jesús vino y todo lo que hizo fue con la finalidad de llevarnos al Padre, de devolvernos al huerto del Edén, a que se cumpliesen los propósitos eternos, a restaurar lo que se había perdido. Pero la meta final es que podamos volver al Padre. La meta final es que volvamos al Padre. Grábese eso. Así que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Esa es la única puerta. No hay otra puerta, pero la puerta es estrecha. Y vamos a entender en qué sentido la puerta es estrecha. Veamos de nuevo a estas tres figuras de personas que se llaman a sí mismos cristianos. Algunos son simpatizantes. Los simpatizantes son los que dicen: me gustan las enseñanzas, admiro a Jesús, creo en Dios, pero no puedo comprometerme. Hay muchas cosas que debo de hacer primero. Seguidores dicen: en verdad quiero hacer todo lo que me pides, pero dame tiempo. Tal vez mañana. No estoy muy seguro, pero en verdad quiero seguirte. Y discípulos son aquellos que han llegado al conocimiento de quién es Jesús y quieren aprender de Él, se sientan a sus pies, están creciendo continuamente en el conocimiento de Él, se están sometiendo a Jesús como Señor y como su Maestro, se sujetan a su enseñanza, y ellos son el resultado de esa declaración, el reflejo de esa declaración que dice el apóstol Pablo: lo he perdido todo con tal de ganar a Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Todo lo considero desecho humano, porque literalmente es lo que dice Pablo, comparado con tener a Jesús. La palabra discípulo es aprendiz, y era una palabra bastante que marcaba un verdadero privilegio de tener un maestro que te enseñara esas cosas que anhelabas acerca de Dios, del reino y de sus propósitos. Así que llegar a ser discípulo de Jesús para muchos fue y debería de ser lo más sagrado, someterse a Él, a su enseñanza. Y veamos entonces que Jesús es la puerta. ¿Y por qué es estrecha? ¿Y por qué la puerta es solamente el inicio? Veamos lo que Jesús declara de sí mismo. Déjame te digo algo antes. Jesús ya había hecho milagros, su ministerio de predicación, de enseñanza, liberado a personas endemoniadas, levantado a los pecadores, restaurados a una vida de gozo, de libertad. Y muchos que habían sido endemoniados ahora estaban libres, comenzaban a seguirlo. Era un montón de gente que iba detrás de él. Multitudes lo seguían. Y esa vez Jesús va caminando y se está dirigiendo hacia Jerusalén. Él sabe que va a morir. Entonces toda esa bola lo seguía. Y dice: caminaba con él mucha gente, volviéndose les dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Cuando te inscribes a una universidad te dicen los requisitos que debes de tener, si no, no entras, por más que quieras. Debes de cumplir con cierto promedio, cierto perfil, etcétera, etcétera. Jesús aquí está diciendo: ¿quieres ser discípulo mío? Ustedes que vienen en bola detrás de mí, bueno, necesitas entender que yo soy antes que tu familia.
Que yo soy antes que tu papá, que tu mamá, que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo. Aborrecer no quiere decir odiar con un odio de deseo que te mueras. Aborrecer quiere decir ustedes pasan a segundo término. Jesús es lo primero que hay en mi vida. Mi amor más grande es hacia Jesús. Si no puedes hacer eso, si no eliges amarme a mí más que a tu familia, más que los vínculos más fuertes terrenalmente hablando, entonces no puedes ser mi discípulo, no puedes llegar a ser como yo. Mateo lo explica un poquito diferente y lo aclara. Dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Cómo yo podría amar a mi hijo más que a Jesús? ¿Cómo se ve eso en la vida? Si Jesús llama a un hijo mío, a una hija mía, a que vaya a las Amazonas, a que vaya al África, a que vaya a Turquía y a entregue su vida por el Evangelio, yo se lo tengo que entregar a Él. Ya no es mi hijo, es de Él. No puedes ir, hijo. No, tú tienes que hacer tu carrera aquí y tener mucho dinero y tener una casa, vas a tener una familia. Pero Jesús dice: si amas más a tu hijo que a mí, no puedes ser discípulo mío. No te puedes identificar conmigo ni yo contigo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él ya nos puso un ejemplo. Así que el que ama a Jesús más que a sus hijos dice: aquí están mis hijos, Señor. Son tuyos. Si los quieres, ahí están. Son tuyos. Aquí está mi esposo, aquí está mi esposa, aquí está mi deseo de casarme. No quiere decir que voy a abandonar a mi esposa. Quiere decir que mi esposa va a ocupar el segundo lugar después de Jesús. Mis hijos el tercer lugar después de mi amor por Jesús. Todo le pertenece a Él. De lo contrario, no puedo ni siquiera por asomo llamarme discípulo de Jesús. No soy digno de Él. Jesús quiere que yo sea digno de Él cuando hago a un lado todos esos afectos terrenales con tal de seguirlo de cerca, someterme a Él. Así que Jesús es más valioso que nuestras posesiones. Jesús dice: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo mío. Poseemos aquello que decimos: esto es mi trabajo, es mi casa, es mi carrera, son mis hijos, son mis carros, es mi iPad, es mi iPhone, es mi agenda, es mi vida, es mi plan. Pero Jesús dice: si no renuncias a todo lo que posees, a todo lo que dices que es tuyo, entonces no puedes ser discípulo mío. Vas a seguir siendo un seguidor o un admirador. Vas a seguir diciendo: qué padre palabra, qué machín mensaje, cómo admiro a Jesús. Pero no serás aquello para lo que Dios te diseñó. Ser hecho a imagen y semejanza de Él. Jesús es más importante que nuestro instinto de supervivencia, y debes de saber, según palabras de Jesús, que ser un discípulo suyo muchas veces te va a acarrear dolor. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío. Llevar la cruz, uno tiene que dejarse de inventarse frases o tomar frases del mundo para poder aplicar esto. La cruz no es algo que te tocó llevar pesado, una enfermedad que no se quita, un problema que ahí está mortificando tu alma, tu suegra, ese tipo de cosas. No es tu cruz. Definitivamente Jesús está hablando de otra cosa. Jesús está hablando en el lenguaje que ellos están entendiendo. Los romanos, tú sabes, cuando tenían que condenar a alguien, un asesino o lo que fuera, que a su criterio había violado las leyes del Imperio Romano, eran condenados a ser crucificados. Así que
Así tuvieran que caminar 5 kilómetros de aquí hacia donde iba a ser crucificada la persona. Lo obligaban a llevar la cruz y todo ese camino él o ella llevaría su cruz cargando hasta el momento en que sería crucificado. En toda esa senda ya no había posibilidades mínimas de sobrevivir. La mente de la persona que llevaba la cruz vez tras vez era bombardeado con las voces de los romanos. Decían: hombre muerto caminando. O sea, date por muerto, amigo. Jesús dice: si no llevas tu cruz, si no estás dispuesto a morir a ti mismo, a tu egoísmo, a tus planes, a tus metas egoístas, si no estás dispuesto a dar tu vida en verdad por mí, en caso de que fuera necesario, no puedes ser discípulo mío. Recuerda, Jesús ya ha demostrado quién es Él. En este contexto Él ha demostrado su gloria, su poder, su autoridad, la supremacía de su autoridad, de su palabra. Nadie había hablado como Él, nadie había hecho milagros como Él. Y Él está diciendo: ya les demostré quién soy, ya les he dado evidencias. Ahora, ¿quieren aprender? Entonces, estos son los requisitos de mi universidad. Tiene que haber un tiempo en que determina si eres un simpatizante o si eres un discípulo, si eres un seguidor de lejitos sin compromiso o un discípulo. Pero aquí está. Jesús quiere que tomemos la cruz, dispuestos a morir. En toda la extensión de la palabra, morir. El cristianismo occidental, de aquí, en las Américas, cuando estudias la iglesia, cómo está en todo el mundo, se acerca más a una parodia del cristianismo, a una caricatura. Cuando miras el cristianismo de Oriente, continuamente la gente está siendo despojada de sus bienes por decir que Jesús resucitó. Hoy en día, encarcelados, en calabozos, niños musulmanes que se vuelven hacia Jesús, siendo muertos, asesinados, porque no están dispuestos a negar a Jesús. Aquí hay muy poco de eso. Ellos están viviendo su fe, su cristianismo en una manera tan radical que deberíamos de sentirnos tan avergonzados. Porque su única meta es seguir siendo discípulo de Jesús, defender la fe, la persona de Jesús, defender aquello que han recibido a una costa de su muerte. Y tú y yo aquí en América verdaderamente estamos muy cómodos, no sabemos lo que es eso. Hay muy poco de un cristianismo verdadero radical. El cristiano en América busca más su comodidad, busca más su prosperidad, busca intencionalmente tener más cosas en esta vida que dar su vida por Cristo. No tiene nada de malo tener una casa, un carro, pero cuando se vuelve eso, lo único que buscas, estás fuera del propósito de Dios. Mateo 10:38 dice: el que no tomó su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Igual, hay muchas veces que Jesús reitera estas cosas. Mateo 16:24 ya no le está hablando a sus seguidores ni a los simpatizantes, ahora le dice a los discípulos, a los que ya declararon su compromiso con Él. Le dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Negarse a sí mismo. Voy a explicarlo de una manera, desde otro contexto, para poder comprender qué es negarme a mí mismo.
Cuando la palabra de Dios habla de los que niegan a Jesús, vamos a ver a Pedro, el primer escenario. Pedro está ahí mirando de lejos cómo están maltratando al Señor esa noche que iba a ser crucificado. Y le preguntan, ¿tú eres de los mismos de ellos? No, no es cierto, yo no lo conozco. Y lo negó 3 veces y maldijo hasta el cielo para decir, no lo conozco, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Eso es negar a Jesús. Pero también se niega a Jesús con nuestros actos. La gente que niega a Jesús con sus actos está viviendo una vida que contradice lo que dice que cree. Eso es lo que dice la Escritura. Niegan al Señor con sus actos, con su manera de vivir. Así que cuando Jesús dice negarse a sí mismo es un requisito, quiere decir que tú no tienes nada que ver con lo que tú quieres, con tus intereses, con tu carne, con tu egoísmo. No vives ya más para agradarte a ti mismo, no vives más para tus propias metas temporales. No es tu prioridad agradarte a ti mismo. Tu prioridad es seguir a Jesús y agradarlo a Él. Negarle todos los derechos a nuestra naturaleza caída a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Si alguien dice ser cristiano, discípulo de Cristo y vive para sus propios deleites, está engañado. O está loco o es un mentiroso. Negarse a sí mismo, igual tomar la cruz y seguirlo, ir en pos de Él. Piensa, ¿quién es este hombre que está poniéndose tan exigente? Quiere ser amado más que nuestra familia. Quiere que lo ame más que a mi madre, más que a mi padre, más que a mis hijos. Quiere que renuncie a todo lo que poseo. Quiere que verdaderamente viva como muerto para poderlo seguir a Él. ¿Quién es? Si fuera un hombre común y corriente, está loco entonces. Pero si en verdad Él está en serio, Él está cerrando la puerta, es decir, la está haciendo cada vez más estrecha. Entonces alguien mucho más grande que mis prejuicios me está exigiendo que lo dé todo, que lo entregue todo, que lo rinda todo. Tengo que examinar a Jesús para saber quién es el que me está pidiendo todo. Cualquiera que vive para la preservación de su vida, no quiero peligros, no quiero problemas, eso de ser cristiano está muy difícil, hay muchos problemas, en mi trabajo me la están regando, ya no, todo ese tipo de cosas es un instinto de preservación, de conservación. Jesús dice, cualquiera que salve su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, la va a hallar. La única manera de encontrar el propósito de tu vida es perder tu vida por causa de Él. Renunciar a todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, entregárselo a Él y decir, aquí estoy, sin nada en mis manos, sin nada, sin sueños personales, sin metas personales, sin absolutamente ningún blanco en mi vida excepto tú, porque ha descubierto quién es Jesús. Seguir a Jesús no nos va a asegurar riquezas ni comodidades. No es una garantía que cualquier persona que va a seguir, va a ser un discípulo de Jesús, necesariamente va a ser rico, millonario. Mateo 8:18, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús no ha prometido a nadie hacerle rico. Hay una herejía en este tiempo, ya hace algunos décadas, que le llaman la teología de la prosperidad. Claro, Dios quiere que tengas salud, Dios quiere que prosperes en todo lo que está dentro de sus propósitos,
Pero la teología de la prosperidad echa a un lado todo lo que Jesús está diciendo en sus exigencias para ser discípulo de Él, y pone como única meta en esta vida que te hagas rico, que busques acomodar lugares, ser sanado, que verdaderamente prosperes en todo, que obtengas lo mejor de la vida. Porque si no, de lo contrario, si eres pobre es que eres un maldito, si estás enfermo es que eres un maldito. Les puedo decir que la gran mayoría de la iglesia en Oriente viven con muy pocos recursos económicos, pero viven viendo mucho más del poder de Dios de lo que la iglesia de este lado en América ve. La iglesia americana, todo lo que es América del Norte, Centro y Sur, viven de esa forma. Hay mucho de eso en las iglesias. Jesús está diciendo, no es una garantía que todo te vaya a salir bien al ser mi discípulo, bien en los términos que el mundo quiere. Me acuerdo de un misionero que visitó la iglesia donde estuvimos antes, al principio, y ese misionero estaba en África con su familia. Fue y compartió la palabra. La iglesia hizo una donación de dinero para ayudar al ministerio en África. Era increíble lo que él estaba haciendo con su familia allá. El hombre, después de que vino aquí a México, después de desafiarnos, él nos reporta que está enfermo de malaria. Y al poco tiempo nos mandan a la iglesia un reporte de que él había partido con el Señor. Dejó a su esposa viuda y a sus hijos. Se quedaron a cargo del ministerio. Esa mujer se quedó allá y dio su vida por el evangelio. Esos hijos se quedaron allá, no porque Dios no sanó o no protegió o no le dio algo más a esa familia. Dejaron de ser sus discípulos y servir a su causa. Mucha gente, cuando vienen las dificultades, cuando hay un tiempo de escasez permitido por Dios, simple y sencillamente se enojan porque no es el Dios al que pensaban que estaban siguiendo. Creían que ese Dios los iba a volver ricos, pero Jesús está advirtiendo: no esperes todas las comodidades por ser mi discípulo, porque discípulo quiere decir aprendiz. Jesús no tenía posesiones aquí en la tierra, aunque es el dueño de todo el universo. Como hombre no tenía posesiones. Y nosotros perseguimos mucho esas cosas. Nos preocupamos mucho por las cosas, por tener un mejor equipo de teléfono, un mejor equipo de computadora, y estamos tan preocupados y exigiéndole a Dios que nos bendiga con más cosas y más cosas. No siempre va a venir, no siempre va a hacer eso. Perseguir solamente lo material y lo temporal es una trampa. Si solamente estás persiguiendo eso, es una trampa. Te vas a decepcionar del Cristo que has creado en tu mente. Jesús nunca prometió hacer rico a nadie, y no prometió que jamás nadie se iba a enfermar. No prometió eso. Jesús te exige tenerlo entonces como prioridad uno. Estamos hablando de la puerta. Otro de los discípulos le dijo: Señor, ¿cómo le dijo? Señor, ¿cómo le dijo? Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Está hablando de discípulos, no es un simpatizante, es un discípulo. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, él no tenía a su papá tendido en un ataúd y quería enterrarlo. El contexto es que este hombre, es muy probable que su papá era anciano, y en la mente de él: Señor, me faltan unos cuantos años para que mi papá se muera. Déjame, por favor, ayudarlo y enterrarlo. Déjame cuidarlo y enterrarlo. Y Jesús dice: hey, hay cosas que los muertos espirituales pueden hacer. Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos. Tú sígueme.
Tú estás vivo, sígueme. Hay cosas que los vivos espirituales son los únicos que van a hacerlas en este mundo. Los muertos espirituales no. Ocúpate del reino. Ocúpate de lo eterno. Es muy exigente Jesús. Parece intransigente, parece insensible. Oye, no, Señor, pues mi papá está viejito, ¿cómo? Déjale a alguien eso. Y ven y sígueme. Jesús no abrazó a este tipo y, híjole, si es cierto, perdóname como soy insensible. Anda, ve y cuida a tu viejito. No hizo eso Jesús. Le dije a mi esposa, cuando ya entre más así, más rufles, y se me empiezo a poner así mal, méteme a un infeliz asilo. No quiero ser una carga, un estorbo para que ustedes puedan servir, avanzar, para que mis hijos avancen, como si yo no estuviera ya más aquí. Porque no quiero que mis hijos digan, no puedo irme a las misiones porque mi papá está muy enfermo. Váyanse a las misiones, yo ya habré hecho lo que Dios me dijo que hiciera, punto. Padres, madres se vuelven manipuladores. Es que no tienes conciencia. Me vas a dejar solo y ¿quién va a velar por mí? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es muy exigente, demasiado, pero nada más lo suficiente. Seguir a Jesús y su causa debe estar antes que cualquier formalismo que te distraiga de su meta, la meta de Él. Lucas 9 dice también otro dijo, te seguiré Señor. Una vez más la contradicción, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. ¿Qué tiene que vaya a despedirse? Jesús dice, espérame, me estás diciendo Señor y Señor quiere decir que yo soy tu amo. Soy tu Señor y te estoy mandando a que vengas. Y tú dices, Señor, permíteme primero. O son mis prioridades o son tus prioridades. Y ve lo que le dice a Jesús. Ninguno que tomando el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Los que trabajaban la tierra con un arado de esos manuales ponían una piedra al término del terreno donde estaban trabajando la tierra, y esa piedra o esa seña les ayudaría a seguir el rumbo correcto. Si ellos volteaban para atrás y seguían intentando avanzar, se desviarían. A veces una piedra dañaría el arado y obviamente el surco ya no era útil para el propósito. A lo mejor en esos términos no es tan delicado, pero Jesús dice, si ustedes han decidido verdaderamente confiar en mí, seguirme a mí, ser mis discípulos, más vale que fijen su mente en la meta. Porque si ustedes miran atrás no sirven. ¿Por qué? Porque se están distrayendo, como la mujer de Lot. ¿Recuerdan? Ellos vivían en Sodoma. Dios determinó que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, y solamente por la intercesión de Abraham, Lot y su familia fueron rescatados. Dios envió unos ángeles y les dijo, salgan, váyanse, huyan por su vida y no miren atrás. Y mirar atrás no era solamente el acto de voltear atrás, sino lo que había en el corazón de quien mirara atrás. Esa mujer volteó atrás cuando vio que se estaba destruyendo todo, volteó atrás porque en su corazón estaban los afectos sentimentales, emocionales de lo que estaba allá atrás. Entonces la escritura dice que se convirtió en piedra. No voy a discutir acerca de lo que quiere decir eso, si fue consumida por el mismo fuego o fue una maldición. Lo que haya sido fue resultado de que volteó atrás. No fue apta para lo que Dios le había mandado hacer. Jesús dice, si dices que me vas a seguir, si dices que vas a ser mi discípulo, que vas a trabajar en mi reino, que vas a tomar las herramientas, entonces más vale que estés enfocado, porque si no lo vas a echar a perder, así no me eres útil.
Si solamente vas a estar diciendo, híjole, pero mi familia, híjole, y esto que estoy dejando atrás por servir a Jesús, no sirves. Eso dice Jesús. No eres apto para servir en sus propósitos eternos. Yo sé, es duro esto, porque los afectos familiares son muy fuertes. Y la familia es de las cosas más importantes que tenemos aquí en la tierra. Pero no te confundas, Jesús es supremamente más importante. Su causa es supremamente más importante que esos lazos. Todo lo que vas a dejar atrás no se compara con lo que Él tiene para ti. Recuerda, no se trata de ser una persona, un miserable que odia a sus padres o que odia a sus hijos. No se trata de eso. Se trata de que pones prioridad. Jesús y su causa son primero. No voy a estar volteando atrás para decir, estoy preocupado por lo que va a pasar con mi papá, con mi mamá. No te importa, tú estás siguiendo a Jesús. Él está a cargo. Y aquí Jesús, después de todas esas demandas que está haciendo a los que dicen ser sus discípulos o quieren ser sus discípulos, dice, porque quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después de que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieron no comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, te ruega por la paz enviando la embajada. Lo diré en términos más simples por cuestión de tiempo. Hacerte discípulo de Jesús te cuesta todo. Y tienes que estudiar bien la persona de Jesús y su causa y decidir si vale la pena Jesús y su causa para entregarlo todo. Porque si te paras en la puerta y dices, oh, Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero aquí me la voy a llevar calmada, porque esto está muy difícil y se pone cada vez más difícil, mejor así de lejitos. Entonces comenzaste a vivir una vida muy apasionada, muy emocionante como hijo de Dios, pero de repente las cosas se pusieron difíciles y no viste con sabiduría que eso era parte del paquete. Entonces todos aquellos a quienes les testificaste, todos aquellos a quienes les habías hablado, te ven dar un paso atrás y te preguntan, porque ese es uno de los mayores juicios aquí en la tierra, que los impíos reprendan a un justo. Pues ¿qué onda? Pues ¿qué? ¿No estabas muy comprometido en la iglesia y esas cosas? No, pues es que se puso difícil. Pues tanto me hablaste de eso para tú ser un rajado. Entonces, ¿dónde está aquello que decías? Y las burlas. Yo sé, he visto a mucha gente padecer eso. Así que más vale que estudies a Jesús, analices la vida de Jesús y sus demandas, y entonces digas, lo entrego todo, Él vale la pena. Pase lo que pase, me entrego a Él. Voy a ser su discípulo, que Él haga conmigo lo que Él quiere, que Él haga con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con las posesiones, lo que Él quiere. Lo único que me importa es seguirlo, ser su discípulo, obedecerlo, someterme a Él, vivir por su causa y que el mundo siga girando. Yo voy a hacer la voluntad de Él. Eso es algo que tú tienes que decidir. Porque Jesús ya te demostró quién es Él, creo yo. Jesús se te ha mostrado, Jesús te ha hablado a tu vida, pero muchos de ustedes están en la puerta. Sí, Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero yo tengo mi tiempo, yo sé cuándo. Estás en la puerta y llegará el día que si no pasas y comienzas a caminar, todo mundo a tu alrededor va a ser usado para hacer una burla de ti. Miren, comenzó muy aleluyo y ahora anda de borrachales otra vez.
¡Qué vergüenza! Es lo que está diciendo Jesús. Marcos 10:29 es una palabra que surge de un momento en que Jesús está hablando todas estas cosas y Pedro le dice: oye Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Oh, qué bien. Jesús le dice: en verdad te digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio. Dos cosas: por él y por el evangelio. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero a la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Así que Jesús no es un díscolo, aunque tiene derecho de quitarnos todo. Nos dice: entrégame todo, yo te voy a dar 100 veces más de lo que tú me entregues. Ahí dice: todo aquel que renuncia a todo lo que posee, todo aquel que pone a Jesús en primer lugar, todo aquel que pone a Jesús por encima de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus posesiones, todo aquel que tiene en su corazón el deseo de agradar a Jesús y se esfuerza y lucha para este propósito y sabe que ha sufrido pérdidas, no quiere recuperar lo que dejó atrás. Quiere ver a Jesús ser su Señor y crecer a imagen de Él, va a recibir mucho más. Es lo que dice Jesús. Cuando recién empezamos a seguir a Jesús, mi esposa y yo, nuestros hijos estaban bien pequeños. Casi todos los amigos que teníamos nos dejaron, ¿cierto? La familia se pusieron en contra. Ese es sufrimiento para bebés, no hay problema. Pero hoy puedo ver claro. Tengo, aparte de mis hijos, tengo más papás, tengo más mamás y tengo más de todo. Amo esta vida y no soy perfecto, mi esposa no es perfecta, pero puedo mirar hacia atrás y digo: vale la pena en verdad entregarlo todo. Y si tengo que entregar más, si mi esposa tiene que entregar más, lo vamos a hacer. Voy por mi segundo punto. Jesús dice: protéjanse de los falsos profetas, de los falsos maestros. Ellos vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Y luego dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Lógica elemental. Un árbol es bueno, da buen fruto. Un árbol es malo, da mal fruto. No puede ser al revés, nunca. Así que Jesús dice: ¿quieres conocer quién es un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor? Estudia su vida, examina el fruto. Estas son manzanas. Uno de los dos grupos son manzanas artificiales y otras son manzanas reales. ¿Pueden distinguir cuál es? ¿La verdadera? ¿La real? Lo puse intencionalmente. Busqué en Google imágenes, manzanas artificiales y manzanas reales. Se parecen mucho. Pero ¿qué puedes hacer para distinguirla? Porque tus ojos pueden decir: mira qué hermosas manzanas, se me antoja comérmelas. Las de la izquierda son las artificiales, de adorno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que acercar, agarrar un cuchillo y a ver qué hay dentro, ¿no es cierto? Jesús dice, sin tanto rodeo: si alguien viene y te dice que es un siervo de Dios, estudia su vida, examínalo. No digas gloria a Dios. Examina su vida, ve el fruto que hay en él. Ve si hay frutos de justicia. Ve si hay santidad. Ve cuál es el fruto de su fe en su vida. Porque un árbol bueno, un siervo de Dios genuino, no puede dar frutos malos. Ni un falso puede dar frutos buenos.
solamente puede dar frutos artificiales. Y no dice que no dé frutos, sí, da frutos, pero son malos. Ahora me parece muy significativo esto, cuando Jesús dice de los cardos y las espinas, porque los cardos, dije, ¿qué son los cardos? Busqué y los cardos son la bendición que tenemos de a montones allá en el rancho, son los toritos. Sé lo que es caer encima de una porción llena de toritos. Santo Cristo. Me caí de espaldas y dando un brinco. Y me hizo recordar esa experiencia. Cardos y espinas. Si te acercas a un viñedo, a una vid, estiras la mano y qué rico, agarras uvas, ¿no? Pero te acercas a una planta de toritos, aunque tiene unas florecitas amarillas muy bonitas, los agarras y ¡ah! Te picaste. La vid y los higos son dulces, ¿de acuerdo? Digo, cuando están ya maduritos, son dulces. Pero no encuentras dulzura en los abrojos. Si tomas un racimo de las florecitas de esas de toritos y lo agarras muy emocionado, se te va a enterrar y te va a doler mucho, te va a lastimar, ¿correcto? Si agarras uvas, va a ser una bendición. Acércate a un falso maestro, corrígele sus errores y te va a decir: tú no tienes derecho de hablarme a mí, soy el ungido de Dios. Tú no me puedes corregir, bastardo, hijo del diablo. Cardo, espinos. Acércate a alguien que es genuino y sirve a Dios. Presiónalo. Debe de salir dulzura. Quizás estés equivocado al corregir, pero debiera haber una respuesta tranquila. Todo hijo de Dios, cuando es puesto bajo presión, cualquiera que sea, debiera de salir dulzura de su boca. Todo aquel que no es genuino, cuando viene la presión, picará muy fuerte, como los cardos y como las espinas. No estoy hablando de fallas de carácter que todavía falta madurar. Estoy hablando de gente feroz, lobos rapaces, que fingen ser cristianos, pero son unas fieras por dentro. Todo el mundo podemos llegar a tener algo de fallas de carácter, pero no es el estilo de vida, está madurando. Estoy hablando de gente que bajo cualquier circunstancia es un espino, pica, hiere, lastima cuando es tocado. Abraza unos espinos a ver cómo te va. Así, no solamente hacia los falsos maestros o falsos pastores está hablando Jesús, está hablando hacia cualquiera que se dice que es siervo de Dios, sea en el púlpito o sea en cualquier ámbito. ¿Cuáles son los frutos que está dando tu vida? Porque esto es decisivo. No quiero que vivas engañado. Si el fruto tuyo son cardos y espinas, entonces estás corriendo un peligro eterno. Si tu vida solamente es amarga y generas dolor a quien se acerca a ti, si solamente sale furia, sale herida, sale maldad, entonces eres un cardo, eres un espino y necesitas reconocer tu maldad, tu pecaminosidad a los pies de Cristo y pedir que tenga misericordia, entregarte a Jesús y cambie tu vida. ¿Qué eres? ¿Eres genuino? ¿Tu fruto es genuino? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y es mi punto final. Jesús continúa diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros aquí
América, en este lado del mundo, queremos enfatizar aún, yo creo que ya es más común en todo el mundo, queremos enfatizar algo que queremos que la gente nos ponga atención. Decimos: ¡hey, escúchame bien, esto es importante! Levantamos la voz y la gente dice: ¡ay, caray, qué va a decir! O las mamás, ¿verdad?, cuando se paran delante de sus hijos: mira, muchacho, escúchame lo que te voy a decir. Y los hijos están ahí todo oídos. Enfatizamos porque vamos a decir algo importante. O si vamos a escribir en la computadora, queremos enfatizar algo y lo ponemos en negritas, ¿verdad? Letra gruesa, porque creemos que eso es importante. Bueno, en aquel entonces, para enfatizar algo importante, se repetían las palabras. Jesús, por ejemplo, cuando quería que pusiéramos atención en algo que era de vida o muerte, Él diría: en verdad os digo. No necesitaba gritar. Ellos sabían cuando escuchaban en verdad, atención, para decir algo que no debemos de olvidar. Así que cuando un judío quería enfatizar su entrega al Señor, él usaba 2 veces: Señor, Señor. Esto es una palabra importante. Señor, Señor, estoy tratando de publicar quién es mi máxima autoridad y a quién estoy sometido: a Él, a su palabra, a su plan. Cuando alguien decía Señor, Señor, estaba intentando convencerse a sí mismo, convencer a Dios de que en verdad estaba en serio. Pero Jesús dice: no todos los que me dicen Señor, Señor entran al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. ¿Recuerdas a aquellos que dijeron: Señor, te seguiré, pero primero déjame hacer esto? Algunos dijeron: Señor, Señor, quiero seguirte, pero déjame primero enterrar a mi padre. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente en la iglesia que dice Señor, Señor. Hay mucha gente en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo que dicen Señor, Señor los domingos, y de lunes a sábado viven como hijos de Satanás. Viven fornicando, viven maltratando a sus esposas, viven con adicciones. Oh, pero bendito sea Dios, Jesús es mi Señor y voy a alabarlo el domingo. Si Jesús es el Señor, no lo es solamente el domingo, es todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día. Y decirle Señor a Él quiere decir que estoy bajo sus órdenes y que estoy con un único enfoque en mi vida: hacer lo que Él me pide, hacer la voluntad de Él en todo tiempo, en toda instancia, en toda relación, en cualquier momento del día de la semana. Cualquier cosa que dice la Escritura que soy llamado a obedecer demuestra que en verdad amo a Cristo, guardo sus mandamientos, hago su voluntad, me estoy esforzando a hacer lo correcto que Él me pide que yo haga. Hacer la voluntad de Él. Uno de los apóstoles dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y no la inmundicia. Lo contrario de santificación es inmundicia. Miren, Dios nos llama y nos llama santos porque nos apartó del mundo. Todo cristiano que ha nacido de nuevo es un santo. Es decir, fue apartado del mundo para los propósitos de Dios. Pero hasta ahí, hasta este conocimiento estás en la puerta. Oh, Jesús merece mi entrega, murió por mí y aquí estoy. Eres el Señor de mi vida, eres mi Salvador, pero estoy en la puerta. Pero la voluntad del Padre es nuestra santificación. No solamente la puerta es angosta, amados. Ponga atención aquí. El camino es angosto y son muy pocos los que entran en este camino.
Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto, estrecho es el camino que da a la vida. Y este camino desde el Antiguo Testamento se profetizó. Habría un camino conocido como santidad. Y cualquiera, aún hasta el más torpe, podría andar en él. Eres santo, pero ahora tienes que caminar como un santo. Al lado del camino angosto está el camino ancho. No hay un muro aquí. En el camino ancho la gente está haciendo muchas cosas que Dios aborrece. Y que Dios finalmente va a condenar en el infierno a todos los que participan de eso. Caminar en el camino angosto es mirar aquello que el mundo está haciendo y que Dios aborrece y que va a condenar en el infierno y decir, ok, mi meta está acá. Se me antoja hacer aquello, aunque no se ve tan mal, no se ve muy pecaminoso, pero este es lo que Dios me pide, voy a hacerlo. Me niego a mí mismo y sigo caminando. Aún el más torpe puede andar en este camino, porque es tan fácil mirar el otro camino ancho y decir, no me conviene irme para aquel lado sabiendo que Dios va a destruir todo eso. Dios me salvó, tuvo misericordia de mí, quiero ser santo como Él es santo, apartado de toda maldad cada día y abrazando y amando lo que es recto. Es la meta que Dios tiene para cada uno de sus discípulos. Cada día no estás en la puerta, recuerdas y amas a quien es la puerta, a quien es Jesús, pero cada día recuerdas que ese mismo Jesús es el camino. Caminas en ese camino porque ese camino es la verdad. Y la verdad es aquello que te va a librar de la condenación eterna, te va a limpiar, te va a purificar, te va a hacer más semejante a Él. Acá te pareces más al diablo y aquí te pareces cada vez más a Jesús. Acá caminan los que son espinos y cardos, aquí caminan los que llevan fruto. Ser santo a muchos les duele porque aman más las cosas de este mundo. Y cuando son confrontados y se les habla y si sabes que tienes que abandonar esto. Tienes un noviazgo con una persona del mundo que no ama al Señor, corta con ello y sigue a Jesús. Estás haciendo tranza en el trabajo y eres un hijo de Dios, corta con ello. Uy, pero es que esto me da un dinero extra, corta con ello. Lo que sea, agarras la palabra, es tu alimento, es tu luz, es tu lámpara y descubres que Dios espera algo de ti, hazlo. No digas después porque estoy muy ocupado, porque entonces estarás revelando que no eres sino un cardo y una espina, que finalmente serán arrancados porque no llevan frutos y serán quemados, Jesús lo dijo. Si eres quemado en el fuego, como dijo Jesús, quiere decir que siempre fuiste un árbol malo que nunca se rindió a Jesús porque tu fruto nunca fue bueno. Nunca te sometiste a Él. Estoy hablando del camino de santidad, hacer su voluntad, amas a Jesús y aunque te cueste renunciar, tú renuncias. Sabes, en ese camino está la piedra, estás poniendo tus ojos en la piedra, estás caminando y no te quieres distraer, no quieres mirar qué es lo que dejaste atrás, estás siguiendo a tu Señor. No hay otra razón más grande por la cual podamos vivir aquí sino para hacer la voluntad de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra y tenemos a Jesús. Fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De eso se trata. Ahora Jesús dice, muchos dirán, Señor, Señor, en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Hay dos interpretaciones posibles de esto. O esta gente verdaderamente hizo
cosas sobrenaturales, y así como los brujos de Egipto que repetían los milagros que Moisés hacía, así estos con poder engañoso del diablo llegaron a hacer ese tipo de señales. O verdaderamente la otra es que nunca hicieron, creyeron que hicieron y lo hicieron en su nombre. Aquí está lo más duro, porque Jesús dice: entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, ellos no se están yendo al infierno porque hicieron milagros. La confianza de esta gente es poner su confianza en los milagros, no en Jesús. Nunca los conocí. Quiero que pienses en esa frase tan intensa de Jesús. Algunos dicen: ya conozco a Jesús. No lo dudo. La pregunta es: ¿te conoce Él? Eso es muy delicado. Yo puedo ir a Los Pinos, allá en México, y tocar, y vengo con Enrique Peña Nieto. ¿Usted quién es? Pues soy un ciudadano, quiero verlo. ¿Pero lo conoce? Sí, lo conozco. ¿Y él te conoce? No, no lo creo. No te voy a dejar entrar. Si no te conoce Él, ¿por qué habría de recibirte? Jesús te conoce. Ahora, no te engañes. No, es que Él es omnisciente y me conoce. No, Él tiene una relación contigo. De eso se trata. Jesús nunca tuvo una relación con esa gente. Ellos creían que conocían a Jesús. Mis ovejas conocen mi voz, me siguen, yo les doy vida eterna. Nunca los conocí. Nunca. Otro evangelio dice: Señor, estuvimos contigo en las plazas, predicaste, enseñaste, nosotros estábamos ahí. Nunca los conocí. Hacedores de maldad, apártense de mí. Hacedores de maldad tiene una mejor traducción, porque es una sola palabra en el griego, que de donde traducimos la palabra anarquía. Anarquía quiere decir sin ley. Esta gente, su problema no era el asunto de los milagros. Su problema es que nunca se sujetaron a los mandamientos de Jesús. Vivían sin ley, vivían haciendo su voluntad antes que la voluntad de Él. Apártense de mí, anárquicos. ¿Qué es un anárquico? Alguien sin gobierno, ¿cierto? Anarquía es desconocer todo tipo de autoridad. Está un semáforo en rojo, me vale, me lo paso. Y no tiene ley. Le hace una seña a un tránsito que se pare y me vale, me paso. Y así. Pero esto es más delicado. Jesús, piensa, todo el sermón del monte está diciendo cómo es que un hijo de Dios se supone que debe vivir. Todo el evangelio, Jesús está hablando de cómo un hijo de Dios debe de vivir aquí. Los apóstoles escriben y reiteran las cosas, cómo se pretende y se espera que nosotros como hijos de Dios vivamos, seamos esposos, esposas, hijos, hijas, ciudadanos, cómo debiéramos de hablar, cómo debería ser nuestro vestimento, nuestra conducta con el sexo opuesto. Todas esas cosas, todo es la ley de Cristo. Y esta gente puso su confianza en los supuestos milagros y echar fuera demonios y lo que sea. No es malo. Dios nos dio autoridad para hacerlo y hay que hacerlo. Pero la prioridad de Jesús no es los milagros. La prioridad de Jesús es el carácter, la transformación, que nos sometamos a la palabra. Si Él es santo, sus hijos han de ser santos, algo debe de cambiar en mí para expresar la santidad de Dios. La prueba de ser un verdadero hijo de Dios finalmente es el fruto.
la prueba de que yo soy, aunque lo diga, un pastor genuino de parte del Señor. Yo puedo decir lo que sea, es el fruto. Acércate a mí y examíname. Acércate a mi esposa, examínanos. Si encuentras que el fruto es malo, huye. Pero si encuentras que el fruto es bueno, sométete a la enseñanza. Estamos expuestos continuamente. Ven y examínanos. Examina nuestra vida, examina todo lo que mi esposa y yo somos. ¿Vas a encontrar algunos defectos? Claro, muchos. Pero vas a ver si hay un fruto o no de justicia, de carácter, que refleje algo de Cristo. Y seguimos caminando en el camino de santidad y queremos seguir avanzando, ser cada vez más semejantes a Jesús. Queremos dejar lo que sea necesario dejar, abrazar lo que sea necesario abrazar. Pero aún con todo y eso, continuamente tú y yo tenemos que examinarnos. Examínense a ver si están en la fe, a ver si el Espíritu de Cristo está en ustedes. Examínense, no vaya a ser que en el último día sean decepcionados porque creyeron que eran algo que no son. Examínense. Voy a los pies del Señor y mi esposa sabe, le cuento, le digo: Señor, en verdad soy tu hijo, porque descubro cosas tan terribles dentro de mí. ¿En verdad me llamaste a servirte o fue mi imaginación? Ten misericordia de mí. Muéstrame lo que soy. Prefiero que me digas: ¿sabes qué? Ni siquiera eres mi hijo, mucho menos pastor. Siéntate en una iglesia y sé discipulado, sé enseñado. Prefiero que me digas eso, que me dejes ser engañado. Cada uno debiera de caminar examinándose. Señor, en verdad soy salvo, porque veo mi vida y veo tantas cosas tan espantosas. Quiero asegurarme de que soy tuyo, para que el día que venga, que me hables, no sea yo decepcionado. Ve esto, es espantoso. Es horrible. Predicaban en su nombre, echaban demonios en su nombre, hacían milagros en su nombre. Y Jesús dice: nunca los conocí. Anárquicos, sin ley, sin gobierno. Ustedes eran su propia ley, hacían lo que ustedes querían, como ustedes querían. Era su propia idea, su propia opinión lo que les gobernaba. Nunca se sujetaron a mi palabra. Yo no quiero eso para mí, ni para ti. Cierra tus ojos por un momento. Quiero hablarles a ustedes que son verdaderos discípulos de Jesús.